podemos decir más o menos que los carismas son dones de Dios, en concreto del Espíritu Santo, que los reciben personas concretas para el bien de toda la Iglesia. O sea, que los carismas no son como dones particulares que uno se los queda uno para sí mismo y disfruta de ellos solamente el interesado, no, sino que en el caso de la Iglesia son dones que están recibidos para ser puestos al servicio de la Iglesia. Entonces, los carismas en la Iglesia no necesitan un tratado teológico detrás de cada uno, ¿no? Sino que basta con una frase o una palabra, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos pues tienen el carisma de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque los franciscanos viven la vida cristiana, pero se fijan en concreto en Jesucristo pobre. Los dominicos pues se fijan en Jesucristo predicador, y por eso se llama la orden de predicadores. Los jesuitas se fijan en el servimiento de Jesucristo. El camino neocatecumenal, pues se fijan en el camino que seguían los catecúmenos antes de recibir el bautismo, y eso lo plantean para vivirlo durante toda la vida. En fin, que dentro de la Iglesia hay como distintas especializaciones, pero se puede decir que en cada carisma se puede resumir en una frase o en una palabra incluso. Entonces, yo creo que es muy importante distinguir carisma de institución. Es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque no es correcto atribuir a una institución, o sea, no es bueno confundirlo, porque si lo confundimos podemos entender que toda la institución forma parte del carisma, lo cual no es verdad, porque la institución está para servir a ese carisma y para perpetuarlo y para llevarlo a cabo de una manera determinada. En concreto, es muy llamativo y muy interesante lo que se dice en la carta Juvenesis Ecclesia, en donde se dice en un momento determinado que puede haber un carisma para el cual haya varias instituciones. Eso, sin ir más lejos, es lo que ha pasado con los franciscanos. Los franciscanos, cuando murió San Francisco, pues se pelearon entre sí y salieron varias ramas de franciscanos. Pues eran los franciscanos, los capuchinos, los mínimos, los conventuales, los observantes, etcétera, etcétera. Y luego, a lo largo de los siglos, ha habido nuevas órdenes religiosas que han adoptado también el carisma de San Francisco. O sea que, entonces eso, lejos de ser un fracaso del carisma, es justo todo lo contrario, porque quiere decir que ese carisma ha dado para muchas instituciones distintas entre sí, parecidas, y que todas tienen como denominador común ese carisma. Yo me acuerdo que San José María Escrivá de Balaguer ponía como ejemplo de falta de fidelidad al carisma fundacional a los franciscanos. Y decía que si los franciscanos, al cabo de los años, abandonaron el tipo de tela con la cual se hacía el hábito que usaban y pusieron otra tela distinta, él consideraba eso una falta de fidelidad. Eso es una tontería, como entiendo, porque esos son aspectos accesorios, ¿sí? Y luego, pues, el hecho de que haya distintas ramas de franciscanos, pues, lejos de ser un fracaso, es justo todo lo contrario. O sea, y de hecho, ahora mismo, hoy día, las distintas ramas de franciscanos se llevan muy bien entre sí, porque de alguna manera todos ellos responden a un carisma, al mismo. Yo me acuerdo que se nos ponía, cuando yo estaba en el Opus, se nos ponía como ejemplo algunas anécdotas de Álvaro del Portillo. En concreto, por ejemplo,
en que Álvaro del Portillo, cuando alguna vez en Italia iban él y el fundador a algún sitio y tenían que parar en alguna cafetería o algo para tomar un café o lo que fuera, pues Álvaro del Portillo siempre pedía lo mismo que San José María. Y en alguna ocasión el mismo San José María le dijo, oye, que no tienes por qué pedir lo mismo que pido yo. Y él dijo, no, pero es que yo sigo el camino reglamentario. ¿No? Eso es una gilipollez, porque la fidelidad al fundador no consiste en pedir café con leche cuando el fundador pide café con leche. O sea, eso son tonterías, ¿no? ¿Sí? Pero esto da una idea de que en el Opus Dei nunca han tenido claro la distinción entre carisma e institución. Ya vimos en alguna otra reunión nuestra que había un sociólogo muy importante llamado Max Weber que tenía totalmente estudiado el tema de las organizaciones de tipo carismático, ¿no? Y él decía que siempre que hay algún grupo, por muy carismático que sea, si no se institucionaliza, termina desapareciendo. Y eso no es que sea un invento de Max Weber, sino que es algo que está constatado. O sea, si una serie de personas que forman un grupo, del tipo que sea, no procuran darle un carácter institucional a ese grupo, pues ese grupo terminará desapareciendo. Y también es verdad que lo primero es la vida y luego el derecho. Entonces, pues efectivamente, ahí había un carisma, luego había una institución que es el Opus Dei que sirve a ese carisma y luego viene la forma jurídica adecuada a esa institución. Ahora bien, lo que no se puede es divinizar la institución, ni divinizar a la persona que la ha fundado, porque lo que yo por lo menos lo que sí estoy dispuesto a admitir es que todo carisma viene de Dios, pero lo que es inadmisible es decir que una institución viene de Dios. No. O sea, la única institución que viene de Dios es la Iglesia. O sea, pero luego ya todos los demás carismas pues son son inspiraciones, llamémosle, del Espíritu Santo que hay a montones, ¿eh? Y que no son ni mucho menos milagros, ¿eh? Sino inspiraciones del Espíritu Santo como muchísimas que hay, ¿eh? Y a partir de ahí, pues San José María ha montado lo que ¿eh? Pero podía no existir el Opus Dei, o puede existir de otra manera distinta a como lo montó San José María. De hecho, o sea, el que el Papa a estas alturas le mande al Opus Dei, porque no es que se lo haya sugerido, es que se lo ha mandado, le mande que cambien los estatutos, es sencillamente porque no responden al carisma. Así de sencillo. Entonces, yo creo que es muy recomendable leer el motu propio del Papa, en donde el Papa en un par de líneas dice cuál es el carisma de San José María, que es la santificación del trabajo ordinario, la santificación de la vida ordinaria a través del trabajo, de la santificación del trabajo, y punto. Principalmente por parte de los laicos, claro. Pero ya está, o sea, ese es el carisma. Entonces, si a las alturas del día de hoy nos encontramos que el Opus Dei es una organización de curas en donde los laicos no tienen cabida, sino que solamente pueden ser cooperadores, pues quiere decir que ha habido algún momento en el que las cosas han empezado a ir mal.
O sea, que no se han enfocado bien. Quiero decir, cuando empezó a desvariar respecto de lo que hubiera sido una correspondencia entre el carisma y la institución. Yo creo que el primer error de San José María era que él no tenía una idea clara de lo que era un laico. No tenía una idea clara. También es verdad que en los años 20 del siglo pasado, probablemente casi nadie tenía una idea clara de lo que era un laico, porque la Iglesia era una institución muy clericalizada, ¿sí? Los laicos no pintaban nada y digamos que el paradigma eran los religiosos y los sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues digamos que la llamada universal a la santidad de la que habla San Pablo, pues era algo que no se concebía en el terreno práctico. Entonces, San José María, por los escritos, por las primeras constituciones o estatutos de Opus Dei en el año 1941, ahí se ve muy claramente que San José María pensaba que los laicos eran como una especie de religiosos disfrazados, ¿eh? Eran como una especie pues de religiosos con corbata, ¿eh? Y prueba de ello hay algunos pequeños detalles que son pequeños pero que ponen un poco en evidencia esa superficialidad de San José María a la hora de entender lo que era un laico. Por ejemplo, cuando se ordenaron los tres primeros sacerdotes de Opus Dei en el año 44, resultó que ninguno, o sea, José María Hernández de Garnica, José Luis Murphy y Álvaro del Portillo, ninguno de los tres fumaba. Y entonces San José María dijo, bueno, pues aquí se trata de dar un tono laical, secular, y bueno, pues alguien tendrá que fumar. Alguno de los tres sacerdotes tendrá que fumar. Entonces le dijo a Álvaro del Portillo, le dijo, Álvaro, tú tienes que empezar a fumar. Y Álvaro del Portillo, que nunca había fumado, pues empezó a fumar. ¿Eh? Yo sé, porque esto se lo he oído a algunos mayores, que los primeros meses o años de Álvaro del Portillo como fumador fueron terribles, porque le sentaba muy mal el tabaco y bueno, lo pasaba fatal, ¿no? Pero bueno, pero ahí parece como si el no fumar no fuera laical y el fumar fuera un distintivo de mentalidad laical.